Hola, muy buenas. Bueno, de entrada agradecerle a nuestro presidente, a Tatao Mateos, esa oportunidad. Me pidió participar y hacer varios vídeos en relación con Grupo Análisis y demás, y he pensado que quizá la mejor manera podía ser explicaros un poco el inicio del desarrollo Grupo Analítico en España. Agradecerle esa oportunidad y bueno, creo que a todos nos viene bien saber un poquito cómo hemos llegado en estos momentos, ¿no? a este momento. La verdad es que es complicado para mí hacer eso, porque quiera ser que no, de alguna forma al haber estado implicado en toda esa formación, me resulta un poco difícil hacerlo de forma lo suficientemente impersonal u objetiva. Seguramente cualquiera de mis compañeros, si hiciera la misma propuesta, explicaría el desarrollo desde otro ángulo y seguro que está muy bien, incluso mejor. Voy a intentar que mi implicación no pese demasiado en el desarrollo, ¿verdad? Quizá la dificultad importante está en que cuando me he puesto a revisar un poco todo lo que se ha ido haciendo desde el año 1975, así que ha llovido ya un poquito, yo lo que constato es que hay como dos filosofías que no siempre han ido parejas o van parejas. Yo creo que es algo que sucede en todas partes. Por un lado, la filosofía más de crear espacios grupales para beneficio de lo social, de la sociedad, ¿no? Y fomentar encuentros entre los vecinos, fomentar cosas de ese tipo que de alguna manera nos permitan entender a los ciudadanos del siglo XXI que formamos parte de un colectivo mayor, que es un grupo enorme, y que las dificultades que pueden haber entre nosotros es mejor encontrar un sistema de diálogo y establecer puentes y demás entre las diferentes formas de poder. Y otra es la vía puramente clínica. Entonces la primera sería más sociocéntrica, o la llamaría más así, en tanto que la siguiente es clínica, la otra es puramente clínica. Claro, me pasa a mí una cosa, que como sabéis, yo estoy mucho más cerca de la clínica que de la otra. Y aunque la primera, la sociocéntrica, puede ser atractiva e incluso ilusionante en algún momento así de decir vamos a contribuir en el desarrollo de lo social, la verdad es que mi trabajo ha sido fundamentalmente clínico y he estado ahí mucho más. Entonces, claro, de alguna forma el pertenecer a esta segunda corriente, a la más clínica, me ha llevado a desconocer buena parte del desarrollo de la sociocéntrica, que seguramente algún otro compañero será capaz de poder desarrollar bastante mejor que yo. Y finalmente decir, bueno, evidentemente hay que decir que si no fuese porque cientos de profesionales como vosotros se ha formado, ha contribuido y contribuye a la creación del Grupo Análisis o de la psicoterapia grupo analítica, sin vosotros no sería posible. Empezando por José María Guerra, José Luis Opeda Atienza y a partir de ahí un largo etcétera de profesionales que son compañeros y que de alguna forma han contribuido y contribuyen al desarrollo de todo eso. Bien, intentaré explicaros un poquito eso lo mejor que pueda, y de vez en cuando aparece un pequeño tic que tengo en la garganta y trataré evitarlo en la medida de lo posible, ¿verdad? Mira, tanto Benamir como Isabel Ilustondo, ambos dos tienen una historia de la psicoterapia de grupo que a mí me parece de quitarse el sombrero. Me gustan las dos. Y tanto uno como el otro señalan que la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento psicoanalítico en España en la vertebración de buena parte del desarrollo de la psicoterapia del grupo, punto. Sin especificar luego si es psicoanalítica o qué, ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo con ellos dos. Si de alguna manera
el pensamiento psicoanalítico ha contribuido al desarrollo de la psicoterapia de grupo. Luego, a partir de ahí, ya os lo explicaré en otra ocasión, van habiendo como diferentes valles y diferentes lugares en los cuales los desarrollos son diversos, incluso a veces hasta incluso un poco contradictorios, pero en cualquier caso no deja de ser el pensamiento un psicoanalítico como la fuente madre de la cual bebe todo eso. Habría que situarse, nos tendríamos que situar en el año 58 de la otra centuria, 1958. O sea, 19 años después de la guerra, de nuestra guerra civil, la guerra civil de nuestros padres, no la nuestra. Hay una serie de psiquiatras liderados por el doctor Sarro, que quizá alguno de vosotros lo ha oído hablar de él, yo he conocido a sus hijos, se animaron a organizar el tercer Congreso Mundial de Psicoterapia en Barcelona. El secretario de la organización del Congreso fue José Luis Martí Tusquets, que fue también un psiquiatra de mucho peso y que tiene un trabajo precioso sobre la psiquiatría social, muy bonito. Yo recuerdo haberlo subrayado con pasión en aquellas épocas, ¿verdad? Participaron también en este encuentro, como podéis imaginar, muchísimos profesionales de toda España y también del extranjero. Entre ellos está Juan Campos, Ruiz Ogara y Luis Montserrat. El tema del congreso fue psicoterapia y análisis existencial. Entonces había diferentes secciones, una de las cuales estaba dedicada a la psicoterapia de grupo. ¿Quién presidía esa sección? Fuchs. Había otra que dedicada a psicodrama y estaba presidida por Josep Moreno. Claro, eso atrajo un montón de profesionales de toda Europa y la verdad es que sin la actividad del doctor Sarro posiblemente no hubiese sido posible esa oportunidad. Juan Campos quedó absolutamente prendado y seducido por Fuchs. Fuchs presentó un trabajo sobre la formación que se impartía en el Maudsley Hospital y Juan Campos dijo, ahí voy yo. Con lo cual, también fue, si no recuerdo mal, Martí Tusquets, pero el forofo en ese sentido fue Juan Campos. Juan Campos se formó directamente con Fuchs y Fuchs le recomendó a cabo de un año que sería bueno que hiciera una estancia en el Postgraduate Center of Mental Health en Nueva York. Entonces tuvo esa oportunidad y Juan Campos se fue para allá. Ya al año 63, o sea que han pasado ya unos años, 5 años, Juan Campos vuelve a Barcelona y entonces empieza a desarrollar el enfoque grupal en los servicios psiquiátricos en los cuales él tenía una cierta presencia. Se hizo cargo del dispensario de psiquiatría del Hospital de San Juan de Dios y ahí implantó una orientación asistencial multidisciplinar, integral e integrada, ¿no? Fue el pionero, en cierto modo, de desarrollar la orientación familiar en psiquiatría infantil y del trabajo multidisciplinar entre los diferentes profesionales que constituyen un equipo, ¿verdad? Fue un didacta muy empeñado en el desarrollo del grupo análisis, pero no se fiaba para nada de las formaciones regladas. En cierto modo estaba un poco a la greña con ellas. Participó en la formación grupal en Bilbao, pero no era muy partidario de ellas. En el año 80, por ejemplo, publica un texto muy crítico en el cual señala que en psicoanálisis las rupturas epistemológicas son más peligrosas y están más severamente sancionadas que las no modificaciones técnicas. De que hay rupturas mucho más conceptuales que llevan a separaciones importantes en la conceptualización o el desarrollo de la técnica psicoanalítica, cosa que conocéis mejor que yo. Seguramente, es decir, el psicoanálisis, como sabéis, es una cosa que nace en Freud y que luego ha ido como diseminándose en diferentes formas de entenderlo, diferentes acentos, ¿verdad?
En el año 80, por ejemplo, dice, si el analista se arriesga a confrontar la realidad y a aceptar que en un grupo lo que cabe hacer es grupo análisis y no psicoanálisis, en o del grupo, son palabras de Juan Campos, se impone a sí mismo una tarea que le llevará a hacer un esfuerzo teórico para conseguir comprender lo que ahí sucede y desarrollar técnicas que se traduzcan en verdaderos resultados terapéuticos. A nivel personal, lo que esto implica es encontrarse desamparado ante lo desconocido, sin otros recursos que los que le proporcionan su propio ingenio, su actitud analítica y la maduración personal que haya podido acumular en sus años de formación y su experiencia como analista. Estas son palabras de Juan Campos, que conviene, al menos a mí, siempre las tengo presentes, ¿no? Que es importante la soledad en la cual uno se encuentra y el esfuerzo que uno tiene que hacer para conseguir comprender realmente qué es eso de grupo análisis. Es cierto que su posición un poco contraria a la formación reglada no quita que él también opinará en cómo se tiene que formar, ¿no? Entonces, como señalan 4 patas, ¿no? La primera, el análisis personal en grupo, señalamiento primero. 2, supervisión en grupo pequeño, una supervisión basada en la práctica de la conducción, importante. Hablaba también de los seminarios teórico-prácticos y de la lectura en grupo pequeño, sesiones científicas conjuntas con miembros del instituto, por ejemplo, ¿no? Era muy partidario de ese tipo de elementos que de alguna forma permitan la comprensión de lo que sucede en el grupo, ¿no? Y el 4 punto, sesiones científicas y conjuntamente con todos los miembros y adheridos al instituto. Esto lo escribió Juan Campos lo publicó Juan Campos en el 86, perdón. En el 89 publica también en Clínica y Análisis Grupal. La verdad es que Juan Campos ha sido el lugar donde, dentro de las revistas que han aparecido en España de grupos, donde él ha aportado más trabajos. Él habla de la confabulación del silencio, refiriéndose a Trigan Barrow. Juan Campos tenía muy presente a Trigan Barrow, cosa que no se suele tener presente. Y en cierto modo ha quedado como oscurecido. El por qué ya os lo explicaré en otro, por qué pienso que fue así, os lo explicaré en otro espacio para no marcharme ahora del objetivo fundamental, ¿verdad? De todas formas, de hecho, tiene bastantes elementos traídos de Trigan Barrow y uno de sus discípulos, Peramir, ha estado en contacto con la Life Wind Foundation, ¿no? Juan Campos entonces estuvo muy entregado al pensamiento, a la difusión del pensamiento grupo analítico. Pero cierto es que el terreno no está abonado precisamente. Y en cierto modo, año 99, en un artículo también publicado en Clínica y Análisis Grupal, hay cierto pesimismo respecto a los desarrollos grupoanalíticos en España, ¿verdad? Con las conversaciones que mantuve con Juan Campos, que han sido varias, aunque no todas las que hubiese querido entender, en parte porque, él vivía en Barcelona, yo vivía en Bilbao, eso es un punto real, ¿no? Y por otro, porque yo creo que él, o yo, o él, cada uno percibimos que no estábamos en la misma onda, como que no acabábamos de conectar seguramente, ¿no? No ha sido muy partidario de las formaciones en institutos y en centros superiores, pero ha participado en nuestra formación. De hecho, estuvo con nosotros en Bilbao, viniendo cada 2 por 3 a supervisar la actividad que hacíamos. Yo supervisé con él durante una temporada, ¿verdad? Pero es cierto que dentro de los institutos y dentro de las asociaciones, cuando nos juntamos los profesionales, van apareciendo tensiones que van más allá de lo puramente profesional. Y de hecho, sabéis que hay trabajos de Skinner, de Sykes, de Caudy, por ejemplo, que hablan al respecto, ¿no? Juan Campos, la idea de Juan Campos chocaba con la de José Guimón,
Pensar que José Guimón, entre otras cosas, puso muchísima energía en la modificación, en la restauración, o mejor dicho, en la creación de una asistencia psiquiátrica con cara y ojos, ¿verdad? Ahí yo creo que chocaba un poquito con Juan Campos, porque eran como dos filosofías muy diferentes. Pero Juan Campos tuvo dos apoyos, bueno, tuvo muchos apoyos, pero para mí los más importantes son los de Jane Campos, su mujer, y Pere Mir. Es cierto que hay otras personas que también mencionaré que también han contribuido a darle apoyo y darle consistencia, pero para mí tanto Jane como Pere Mir han sido figuras clave. Jane Campos se formó como grupo analista en Londres, y yo creo que es alguien que de alguna manera ha contribuido a profundizar el pensamiento que tenía Juan Campos respecto a lo social y todo eso. Ella participó activamente en la organización de los talleres de Castelldefels y de Cestona, los workshops, los talleres de Castelldefels y de Cestona, y participó muy activamente en varios simposios de la SEPTG y de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo. Junto con Juan Campos crearon el Grupo de Análisis Barcelona. En él participan varias personas, entre las cuales tenemos a Silvia Jover, Pere Mir, José María Yerra, que abandonó al poco de crearse, seguramente por diferencias o por imposibilidad de participar en las sesiones, Marcén Martínez y Amendia. La verdad es que es un movimiento que está ahí, del cual yo conozco poco, con lo cual poco voy a poderos hablar. Este grupo sí colabora intensamente con la SEPTG y otras organizaciones, ¿vale? Jane creo que fue como un referente filosófico importante para Juan, posibilitándole profundizar sobre sus ideas y crear nuevas. Un ejemplo, por ejemplo, es el trabajo que publicó Jane Campos en el año 88, o el publicado en el año 2009, en el cual se ve que forman un tándem bastante bien equipado, conjunto con Juan. Creo que todos, o al menos yo estoy en deuda con Jane, para poder profundizar un poquito más en sus aportaciones y poderlas incorporar, ¿por qué no?, al bagaje que tenemos todos los demás. Otra persona, para mí entrañable, es Pere Mir. A Pere Mir le conocí cuando empezó a participar, cuando se formó con nosotros en el máster de la Fundación OMIE, y ha sido una persona, y es una persona muy cercana a mí, persona con la cual de vez en cuando un cafetito nos viene muy bien para ponernos un poco al día y para cuando hago un trabajo, incluso esa misma disertación, se la he presentado a él, porque me gusta tener terceras personas que opinen un poquito y que me ayuden a mí a remodelar, a matizar cosas que quizá uno desde la propia características de personalidad dice cosas que igual no se ajustan exactamente a lo que debiera ser, ¿no? Pere Mir, gracias a Pere Mir tenemos todos la posibilidad de leer a Fuchs en español. No hay, fijaros que aquí hay un tema que luego aparecerá también en el texto, que tiene que ver con lo inglés y lo español. Hubo, si es cierto, publicado por Gedisa, si no recuerdo mal, un texto, uno de los textos de Fuchs, que yo lo leí, porque cuando estábamos en Bilbao, no había, en aquella época Pere Mir todavía no había creado todo eso, ¿no? Pero creo que está agotado, creo que no se encuentra. Sí, en cambio, están los textos de los 4 libros de Fuchs que ha publicado Pere Mir. Ha traducido y ha publicado. Y también ha publicado un trabajo de Pan de Maré. Está más en inglés y en español, con lo cual uno puede cotejar las dos versiones. La labor de Pere Mir creo que es importante resaltarla, porque si no llega a ser por él, hoy creo que no tendríamos bueno, no lo sé, nunca se sabe, ¿verdad?, pero la posibilidad de leer a Fuchs en primera mano, ¿verdad? Creo que hay que agradecer los esfuerzos. Yo sé perfectamente lo que supone la edición de un libro y la traducción del mismo, no os lo cuento,
pero la verdad es que hay que agradecerle a Peremir todo ese esfuerzo. Y creo que ha permitido que los 1.300, 1.400 profesionales que nos hemos formado a través de la Fundación OMIE, que no está mal, hayan podido estar al tanto de estas ideas, ¿verdad? Esto sería la trayectoria de la parte que pesa, que tiene que ver con Juan Campos, que es una dimensión más sociocéntrica, entiendo yo, en tanto que la que encabezaría o encabezó José Guimón es más clínica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La de Juan era más pensando en lo social y José Guimón lo tenía muy claro. Hay que formar a profesionales de la salud para que practiquen psicoterapia de grupo en los diferentes centros formativos. Eso es así de claro. Lo cual, bueno, es de agradecer, porque posiblemente si no hubiese sido por él, todavía estaríamos en paños menores en esos momentos. ¿Qué os voy a decir de José Guimón? Me podría extender todo lo que queráis. Para mí ha sido el padre profesional, mi padre profesional, mi patrón. Yo siempre considero que ha sido mi patrón, y en cierto modo, para lo bueno y para lo malo, porque también algunos tics no muy oportunos de José los he adquirido yo. O sea, de alguna forma, yo creo que en buena parte de mi vida ha habido muy marcada por la impronta de José, que me ayudó desde el minuto cero. José Guimón se formó como psiquiatra de la mano de Julia Guerra. Y a través de Julia Guerra fue cuando empezó a pensar la idea de poder realizar una revolución o una transformación de la asistencia psiquiátrica en España, al menos en el País Vasco. Después de estar con Julia Guerra y en Suiza durante un montón de años, se trasladó a Londres, al Instituto de Neurología de Queen's Square en Londres, y posteriormente acaba su formación en Nueva York. Ahí conecta con la American Association y el Instituto Ackerman. Vuelve a España, estamos hablando de los años 74 aproximadamente, 1974, y en España conecta con el Instituto Peña Retama de Madrid. Entonces, el Instituto Peña Retama fue uno de los primeros centros psicoanalíticos en España que practicaban la psicoterapia de grupo en un centro de internamiento. Ahí trabajaban Carlos González y Luis Illa. A ambos sedujo y les convence para que vengan a Bilbao, al principio de forma más puntual, luego Luis Illa de forma ya más definitiva, para formar a los que estábamos trabajando con José Guimón en Bilbao. Nombrado jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de Basurto en el año 75, constata que ahí lo de la psicoterapia no existe. Con lo cual se las tiene que ingeniar para que en un servicio de psiquiatría, que luego sí que se llamó Psiquiatría y Psicología, se practique la psicoterapia en general y la psicoterapia de grupo en particular. Entonces, de entrada crea el Instituto de Psicoterapia de Bilbao, junto con Luis Illa, Del Cló, Miguel Gutiérrez y alguna otra persona más. Yo recuerdo haber visto los locales justo comprados, y estaban haciendo obras para por el diseño, y la verdad es que, bueno, me entusiasmó un poco la idea, ¿no? A finales de año 75, estamos en el año 75, y ya se empiezan las actividades previas a la constitución del Hospital de Día de Basurto, que posteriormente dirigí. No fue el primer hospital de día que hubo en España en centro hospitalario, porque el primero fue el de Molina en la Cruz Roja de Madrid. El nuestro fue a la diferencia de semanas o de meses. Es más, al principio pensábamos que éramos los primeros, pero luego he constatado que la cosa no fue así.
Entonces se crea aquella unidad de hospitalería dentro de los servicios de psiquiatría de Basurto, y ahí atendíamos a pacientes, como os podéis imaginar, graves, o quizá menos graves en algunos casos. También hubo un servicio de niños en el cual yo también participaba. Claro, la idea de José era formarnos, sí o sí. Y entonces conectó también con gente como Pacho O'Donnell, con Olga Silverstein, con Schilder, que vino desde Londres, con Ina Feldstiel, que vino de Nueva York. Y entonces hacían cursos, seminarios formativos, principalmente para los que estábamos trabajando en el hospital de Basurto, pero luego evidentemente se abría a otros profesionales. Con la experiencia con Pacho O'Donnell, ¿para qué contaros? Fue maravilloso. Yo recuerdo que estábamos un grupo de varios profesionales, en los cuales, si no recuerdo mal, estaba José María Guerra, estaba Pilar Puertas, creo que estaba Coldo Tutórica, es decir, bueno, éramos un grupo en los cuales los domingos, no todos los domingos, pero de vez en cuando los domingos, o sábados y domingos, no recuerdo exactamente bien, pero la verdad es que ahí nuestras familias han tenido que sostener con paciencia y resignación la formación de todos nosotros, ¿no? Ahí teníamos nuestros espacios de formación en psicodrama, concretamente. Pacho O'Donnell también condujo un grupo de psicoterapia al cual yo participé como paciente. Y bueno, me empapé bastante y tuve con él una muy buena relación. La verdad es que Pacho O'Donnell creo que dio una importante, pero desavenencias quizá con otras personas acabó viéndose con la necesidad de dejar el proyecto que teníamos, que se había construido para él, y marcharse a Madrid. Yo sentí la pérdida, la verdad es que lo sentí, pero bueno, las cosas siguieron su ritmo, ¿verdad? En ese intento del doctor Guimón por crear y formar a profesionales en psicoterapia de grupo analítica, aprovechando su presencia, creo que fue primero en Castelldefels, en donde se encontró, lógicamente, con Juan Campos, Jani Campos, creo que también estaba Malcolm Pines, y luego posteriormente en Cestona. En esos dos workshops estableció un puente entre Bilbao y Londres. No asistí a ninguno de los dos. El de Castelldefels no me enteré, y el de Cestona sí me enteré, pero ya sabéis, uno tiene a veces un prurito que mejor meterlo bajo tierra. En esos contactos con Londres se localizó a Fernando Arroyave, que era un colombiano que trabajaba, miembro de instituto, miembro importante en el instituto. Trabajaba con pacientes alcohólicos y hizo su buena labor. De hecho, el Instituto Grupo Análisis de Londres tiene un premio llamado Fernando Arroyave. Y la verdad es que fue una persona que vino a Bilbao y venía periódicamente. Entonces, por azares del destino, yo creo que básicamente porque, si yo no recuerdo mal, seguramente alguien me corregirá, hubo una reunión en el hospital de Basurto entre los profesionales de la salud que se dedicaban a lo grupal, lo que podían estar interesados en lo grupal, y José les planteó la posibilidad de ver quién de ellos quería hacerse cargo de la organización de todo eso. Nadie quiso en aquel momento, y a la salida de aquella reunión, en la cual yo no estuve, porque en aquel momento yo no era psicólogo, pues entonces, pues por casualidad me encontré con José y le dije, bueno, ¿quién va a ser el coordinador? Y me dice, tú. ¿Cómo que yo? Y nos fuimos a comer y a mí me explicó, y bueno, pues dijo, pues tú ahí te vas a hacer de responsable de esa historia. Ahí entré. La verdad es que tengo que confesaros que en aquella época estaba más despistado que una veleta, o sea que no sabía muy bien por dónde me era. Pero sí se establecieron contactos con Londres, y entonces José consiguió que viniesen personas profesionales que hablasen español de Londres a Bilbao para formar al equipo que estaba fundamentalmente en Basurto y luego otras unidades aledañas.
Ahí Fernando Rayave fue la figura fundamental. Vino Malcolm Pines, que no hablaba español. Vino Ana Patalán, que sí lo hablaba. Mario Marrone, que han sido miembros, son miembros del instituto activamente, ¿verdad? Y con ellos nos formamos. Yo todavía recuerdo el grupo en el cual yo estaba, con Ana Patalán, los hacíamos en la Universidad de Lejona. Y los recuerdo con cierto cariño. Los grupos grandes impactantes, y las metáforas que aparecían siempre, porque era un grupo conducido de una manera muy particular. Yo no estaría de acuerdo hoy en día en conducirlo así, pero bueno, en aquella época es lo que teníamos, ¿no? Entonces el trabajo que empezó a organizarse tuvo un primer aval de la Universidad del País Vasco. Posteriormente, por dificultades administrativas, el doctor Guimont decidió conectar con la Universidad de Deusto, y el curso, que en principio venía avalado por la UPV, fue avalado y fue reconocido por Deusto. ¿Qué pasó con el instituto? Pues había tensión. Había tensión por esa cosa que tienen los ingleses, que les gusta controlar y les gusta, bueno, son muy ellos, ¿no? Y este ser muy ellos nos llevó a discrepancias importantes. Yo todavía recuerdo una de las reuniones, que posiblemente fue la definitiva, que se celebró en los locales de Lejona, de la Universidad de Lejona, en donde ahí hubo una ruptura. Nos separamos de la supervisión londinense, porque los londinenses solamente aceptaban el reconocimiento de la gente que se formaba fuera de Londres como curso introductorio, los overseas, que le llamaban ellos, ¿verdad? Entonces nosotros éramos overseas, sí. Opté para entrar en el instituto y formarme ahí, me dieron el visto bueno. No pude, por razones económicas y también por razones familiares, lógicamente. Uno tiene que primar qué es lo que es en cada momento, ¿verdad? Esa ruptura no fue la única que hubo con los londinenses. De hecho, sucedió con el resto de los institutos que se iban creando en otros lugares de Europa. Tanto es así que se creó la European Group Analytic Training Institution, EGATIN, de la cual José Guimont fue uno de sus primeros secretarios. La razón era que cada instituto quería crear sus propios profesionales, y Londres insistía en que tenían que ser reconocidos por ellos, lo cual pues como que no, ¿verdad? Entonces, bueno, se separaron, formamos parte de EGATIN desde el primer momento, y todavía recuerdo cuando nos fuimos Luis y ya, José Guimont y yo, a Heidelberg para firmar el acta de constitución de EGATIN. Claro, todo eso forma parte, fijaros, de todo el movimiento grupo analítico en España. Cuando los cursos empiezan, claro, José estuvo en Bilbao y se trasladó a Ginebra a trabajar también ahí como responsable de los servicios psiquiátricos de allá. Y eso le llevó también a crear en Ginebra los cursos formativos de psicoterapia de grupo, reconocidos por la Universidad de Deusto y por Ginebra. Ahí, que luego aquel curso, cuando José dejó de estar allá, pues ya fue capitaneado por otras personas y ha tomado su propio derrotero. ¿Qué pasaba en Bilbao? Pues que a rebufo de la iniciativa de José, pues otros muchos profesionales, como José María Hierra, por ejemplo, José Luis López de Atienza, Totorica, pues tuvieron un peso importante en el desarrollo. Diego Luna, Pilar Puertas, participaban en toda esa movida, ¿no? Cada uno de nosotros se dedicaba a una zona. A mí tocaba la organización básicamente y la cuestión conceptual. Pero sí es cierto que José María Hierra lideró la formación grupal en el País Vasco, y cuando hubo la posibilidad, porque José en aquel momento tenía
había una opción de venir como catedrático de psiquiatría a Barcelona, como había aquella posibilidad antes de aparecer lo de Ginebra, se creó a través de Bulbena y de Miguel Casas, se pensó en la posibilidad de trasladar, de desarrollar el curso formativo en Barcelona. Bueno, entonces, aprovechando Barcelona, pues también me vine yo también para Barcelona, ¿verdad? Y entonces también coparticipé en la organización del curso que lideraba José María Hierra. Entonces, ya tenemos como dos focos, el de Bilbao y el de Barcelona, liderados ambos por José María Hierra, y entonces el de Bilbao, con el tiempo, fue asumido por Begoña Trojaola, Emilio de la Sierra, Ernesto González de Mendívil, Jorge Grijalvo, y algún nombre más que me vendrán más tarde a la memoria, porque uno tiene ya la edad que tiene y lo que le pasa, ¿no? Mientras que en Barcelona éramos otros los que estábamos acompañando a José María en la creación de aquellos cursos formativos, que también la verdad es que fueron bastante importantes. Entonces en Bilbao, como os decía, Trojaola, Grijalvo, González de Mendívil, Emilio de la Sierra, Estíbaliz Barón, fueron como creando el soporte y el sostén de aquel grupo, puesto que José Luis López de Atienza, que en principio podía tener números para optar a liderar el proyecto junto con José María, se centró más en el tema multifamiliar. Y de hecho, los desarrollos multifamiliares de José Luis López de Atienza siguen estando presentes en toda España, ¿verdad? El formato de Bilbao quedó ahí, y el formato de Barcelona pues fue desarrollándose y se sigue desarrollando a día de hoy. El año 10 fue cuando se publicó el primer libro de psicoterapia de grupo, y cuando estaba en la confección de aquel libro, que se lo di a José para que me lo supervisara y que le diera un poco el visto bueno, le comenté, porque me di cuenta que no éramos miembros del Instituto de Gatín, cuando yo tenía conciencia de que habíamos sido miembros de. José me confirmó que por razones económicas habíamos dejado de pertenecer, y entonces le pregunté si él creía que había posibilidades y por qué no intentarlo. Me dijo que adelante. Entonces conecté con el Instituto, con Negatín. Les dije, mira, estamos aquí, no somos los de Bilbao, que por razones administrativas hemos dejado de pertenecer, pero queremos volver a pertenecer otra vez a la... Me dieron el visto bueno prácticamente al momento, y a los pocos años, en el año 15, si no recuerdo mal, 14, quizá el 14 fue, me pidieron formar parte del comité de Gatín, de la junta directiva, diríamos, entre nosotros. Fue en el año 15, en una reunión que hubo de Gatín en Grecia. Ahí casualmente estaba Sara Varela, que es una profesional de Madrid, y bueno, se había formado en Barcelona. Y, hombre, Sara, ¿qué haces por aquí? Bueno, típico, que nos tomamos un cafetito, 2 cafetitos. Ella estaba con su marido y bueno, atendimos lo que pudimos. Y hablando con ella, surgió la idea de por qué en Madrid no había estos cursos formativos. Y me puse manos a la obra, y entonces, el año 15, empezamos a una formación más a modo de seminarios, y en esos momentos pues es los 3 lugares en los cuales la formación grupal se está dando, formación grupal de orientación grupal analítica se está dando en España, ¿verdad? ¿Qué cosas realizó José Guimón? Aparte de crear el instituto, había un comité de docencia que nos reuníamos periódicamente en su despacho del Hospital de Basurto,
En ese comité de docencia, que yo recuerde, estaba Luis Illa, José Guimón, por supuesto, Luis Illa, José María Guerra, creo que Pilar Puertas, Coldo Tutorica, José Luis López de Atienza, Diego Luna y yo. Y en aquellas reuniones José nos comunicó que se había creado la Federación Española de Psicoterapeutas, la FEA, y que sería importante que los profesionales que se estaban formando pudiesen formar parte de. ¿Cuál era el problema de la FEAP? ¿Cuál era el problema? El problema era que la FEAP en aquel momento no aceptaba, solamente aceptaba ser miembro de la FEAP las asociaciones de psicoterapeutas que hubiesen en España. En Bilbao, bueno, no había una asociación que nos agrupara, y entonces José Guimón estimuló, alentó la creación de lo que hoy en día es APAG. De hecho, en el acto inaugural vinieron ciento y pico de personas, y se hicieron socios ciento y pico de personas. Fue otra de las iniciativas que venía de esa cabeza pensante que era José Guimón. ¿Qué otras cosas facilitó José Guimón? Aparte de APAG y aparte del instituto, bueno, yo creo que facilitó el que José María Guerra creara una serie de encuentros de grupo grande que se celebraban una vez al año en torno a la fecha de San Juan y en los locales de Lejón. Ahí éramos 300 profesionales en grupos grandes duros, yo os recuerdo con mucha dureza, y convivencias importantes, con experiencias importantes de algunos de los miembros que uno ve la peligrosidad o el poder que tiene un grupo grande, ¿verdad? Yo recuerdo haber hablado con José María montones de veces de estas experiencias que luego también se celebraron en otros lugares de España, ¿verdad? Bueno, creo que fue aquellas experiencias, no sé si pudieron funcionar 4 o 5 años más, no os podía recordar, no podría deciros en esos momentos cuántos años se celebraron. Luego también en Barcelona hubo un intento de hacerlo, pero no cuajó. No, creo que solamente se realizaron 2 formatos, o sea, dos ocasiones, y no hubo mayor, ¿no? La creación de APAG es importante. ¿Qué consecuencias tiene todo eso que creó José Guimón? Bueno, en parte, por ejemplo, la creación del hospital de día creo que fue una importante. Y junto con el hospital de día, a poco también se creó el consorcio Uribe Costa, con su hospital de día y otras unidades que lideró José María Guerra, recuerda que fue desde el principio. Y eso dio pie también a la creación de unos encuentros que hacíamos todos los hospitales de día del País Vasco, trimestrales. Íbamos de hospital de día a hospital de otro. Entonces nos juntábamos, yo qué sé, pues a San Sebastián, ¿no? Ahí íbamos. O a Uribe Costa, ¿no? Nos íbamos, ahí teníamos una parte más científica, en donde se presentaba un trabajito, un pica-pica, que eso era fundamental, y luego teníamos un grupo entre nosotros, en los cuales se hablaba un poco de lo divino y de lo humano. Eso fue una importante, pero de aquella iniciativa dio pie a otra, y es la creación de jornadas de hospitales de día en toda España. Entonces nos pusimos en contacto con los diferentes hospitales de día que íbamos conociendo que existían y organizamos cada año unas jornadas de hospitales de día, que luego no sé qué ha sido de ella. Imagino que han seguido su camino, porque al haberme desentendido, separado de los hospitales de día, ya no estoy en contacto con esa parte tan apasionante del trabajo psiquiátrico, ¿verdad? Pero fijaros que todavía recuerdo con mucho cariño un librito de las ponencias que se presentaron cuando hicimos el congreso en Bilbao. En Bilbao lo hicimos Uribe Costa y Basurto, en conjunción. Lo llevaba José Luis López de Atienza y yo. La verdad es que fue apasionante, fue muy bonito.
Bueno, son esas experiencias que tienen que ver con todo lo que lo que se ha creado en torno a José Gimón. La verdad es que viendo todo ese desarrollo, uno siente una cierta emoción, ¿verdad? Entonces, que tengáis un poco constancia de todo ese proceso, a mí me parece que es importante. Y por eso agradezco a nuestro presidente, a Tato Mateos, que me haya pedido ese primer vídeo para que lo tengáis y tengáis al menos mi visión de lo que ha sido el inicio del movimiento Grupo Analítico en España, que creo que básicamente y fundamentalmente lo hemos liderado nosotros. Muchísimas gracias.